canal de bendición. Amén. Gloria a Dios. Cristo, te amamos. Gracias por todos tus beneficios. Hola, qué bueno que nos acompañen en la enseñanza del día de hoy. Deseamos que esta palabra bendiga sus vidas y sean renovados al conocimiento de Cristo. Gracias también por ser parte de este canal. Nuestro tema para esta ocasión se titula Nuestra deuda fue pagada. La Biblia, en el libro de Romanos, su capítulo 6, versículo 23, dice: Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted y yo y todo el mundo merecíamos la condenación y la muerte eterna. Pero alabado sea el Dios de gloria, que nos ha dado a su Hijo como ofrenda de expiación por el pecado. Jesús cargó por nosotros todo castigo, culpas y pecados, y los clavó en una cruz por amor a todos nosotros. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Está escrito: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos pagar el precio por nuestros pecados. Pero Dios, en su grande amor, nos dio a su Hijo, y fue Él quien recibió toda la ira santa de Dios. Cada castigo y culpa fue expuesto en su cuerpo. Y la Biblia dice que por sus llagas somos sanos. ¡Aleluya! Quizá usted diga: pero yo no he cometido pecado. Conocemos como pecado toda inmoralidad y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Si bien es cierto que muchos de nosotros no hemos cometido homicidios, adulterios o fornicación, pero la Biblia es clara cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo y la creación ha sido sometida al pecado debido a una traición que sucedió hace miles de años en un jardín, exactamente en el Edén. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que se tuviera vida eterna, gozara de buena salud y plenitud. Dios no creó la muerte, enfermedades o dolencias de la vida. Dios quería que fuéramos eternos, así como lo es Él. Pero todo lo malo que ahora vemos y acontece surgió después que nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva, cedieran a la tentación del enemigo. Dios quería que el hombre reinara plena y completamente en el mundo, pero el diablo siempre trata de destruir los planes divinos de Dios para el hombre. Entonces, él visitó a Eva y a Adán en el huerto, y astutamente los hizo caer en sus mentiras y engaños. Y fue allí donde fue concebido el pecado. El hombre había desobedecido y se había rebelado ante Dios, porque Dios le dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno. Eso quiere decir que ese árbol del bien y del mal era bueno. No había nada malo en ese árbol. La Biblia nos habla acerca del libre albedrío, y ya Adán y Eva lo tenían. Ellos podían abstenerse de hacer lo malo. Pero la Biblia nos dice que la serpiente era muy inteligente y astuta, y supo engañar a nuestros primeros padres. Y tras esa desobediencia y traición, el hombre fue maldecido por Dios. Fue tanto el enojo de Dios con Adán y Eva que les dijo. En Génesis capítulo 3, la Biblia dice: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará.
al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. El pecado que ellos cometieron fue suficiente, por así decirlo, para que toda la humanidad fuera condenada, por el pecado de uno solo. El pecado que cometió Adán nos hizo automáticamente a todos pecadores. Heredamos esa condición de pecador al momento de nacer. Por eso la Biblia nos trata de pecadores, no porque hayamos cometido nosotros pecado o delito, sino porque alguien, hablando de Adán, lo hizo por nosotros. Es ilógico tener que pagar por algo que no cometimos, ¿verdad? Pero debido a la traición, toda la creación fue sujeta al pecado y a la maldición. Pero escuche con atención. La buena noticia es, así como por el pecado o la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Asimismo, por la obediencia de uno solo, hablando de Jesucristo, muchos somos constituidos justos, libres y perdonados. La Biblia dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El pecado y la desobediencia de Adán trajo la muerte, no solo física, sino espiritual. Pero por la muerte de Jesucristo recibimos la abundancia de su gracia y el don de la justicia, la salvación y la vida eterna. La gracia y la justicia de Dios para nuestras vidas es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma o medio para alcanzarlo. Hay muchas personas hoy en día que tratan por sus propios medios de alcanzar esa gracia y ese favor. Luchan con ellos mismos por lograrlo, pero la Biblia no nos enseña a luchar para alcanzarlo. La Biblia dice: asimismo, por la obediencia de Jesucristo, muchos somos constituidos justos. ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Nuestras obras? ¿Nuestro comportamiento? ¿Nuestro carácter? ¿Nuestra posición económica? Según este pasaje, es la obediencia de Jesucristo. Note que no dice nuestra obediencia a Jesucristo. No, dice la obediencia de Jesucristo. Es su obediencia, la obediencia de Jesucristo, la que nos hace justos. Aleluya. No es nuestra obediencia. Esto no quiere decir que no tengamos que ser obedientes a Dios u obedecer su palabra. No. Lo que esto quiere decir es que no debemos basar su gracia y sus bendiciones sobre nuestras vidas por medio de nuestra obediencia. Porque somos seres humanos, y por más que nos esforcemos en ser obedientes, de alguna u otra forma desobedeceremos. Entonces, si basamos la gracia y la justicia de Dios en nuestras vidas por nuestra obediencia, algunas veces nos sentiremos dignos o merecedores de recibir, y muchas otras veces nos sentiremos indignos. Y ese es uno de los más grandes problemas del creyente hoy en día: creer que son bendecidos por sus buenas obras. Y no estamos diciendo que no debemos ser de buena conducta y obrar de buena manera. No. Pero no pongamos nuestra vista en que somos bendecidos por ser buenos. Porque si actuamos o vivimos de esa manera, entonces cuando veamos que no hemos actuado correctamente, creeremos que no merecemos ser bendecidos. En cambio, si obramos bien y vivimos correctamente y creemos que las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas por medio de la muerte de Jesucristo, todo será añadido a nuestras vidas. Aleluya. Su gracia y su favor nos rodeará, porque es su obediencia la que nos hace justos.
no nuestras obras, sino su obediencia, la obediencia de Jesucristo. ¿Y cuál es esa obediencia? Responderemos esto con esta otra pregunta. ¿A quién obedeció Jesús? Él obedeció al Padre. Su obediencia fue siempre hacia con Él. Por obediencia, Él entregó su vida, tomó nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario. Esa es la obediencia que nos bendice ahora, por la cual logramos todas nuestras bendiciones. La obediencia de Jesús al Padre. Jesús, Él no merecía morir, nosotros sí, pero su obediencia fue mayor, y a causa de esa obediencia, hoy usted y yo gozamos de su abundante gracia. La Biblia dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Recibe usted la abundante gracia? ¿Está recibiendo abundante gracia ahora? ¿Desea reinar en vida? Cuando se habla acerca de reinar en vida, no se refiere a tener un trono o una corona, aunque eso represente un reino. Pero el reino de vida que nos habla la Biblia es acerca de gozar de buena vida. El gozar de buena vida, que significa reinar en vida, es tener gozo, paz, plenitud y abundancia en todas las cosas. Cuando todas sus necesidades son suplidas, cuando usted tiene gozo y paz, cuando usted tiene para ayudar y bendecir a otros, eso es reinar en vida. Cuando usted goza de buena salud y tiene todo lo necesario para estar bien, eso es reinar en vida. Ahora, ¿cómo reinamos en vida? ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Por nuestros dones o talentos? ¿Por nuestras actitudes? ¿Por nuestra obediencia? No. La Biblia dice, por Jesucristo y los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo ya murió por nosotros. Él ya hizo el trabajo. Y a través de su muerte nos ha dado la abundancia de su gracia. ¡Aleluya! Ahora depende de nosotros recibir día con día la abundancia de esa gracia y del don de la justicia. Cuando usted recibe la abundancia de su gracia y el don de la justicia, entonces usted será libre y comenzará a experimentar el reinar en vida. La verdad es que Dios desea que reinemos en vida, pero el enemigo trata de alejarnos de ese reino. Él llega sutilmente a nuestras vidas y mentes y nos acusa acerca de las cosas malas que hicimos o que estamos haciendo. Él nos dice, acuérdate de esto malo que hiciste o que viste. Acuérdate que no has actuado correctamente. Acuérdate que no tienes buena conducta. Acuérdate que tienes un mal comportamiento, temperamento o carácter. Y Él lo hace porque sabe que al momento de poner una barrera entre las bendiciones de Dios y nosotros, muy difícilmente alcanzaremos las promesas. Pero cuando esos pensamientos negativos lleguen a su vida, usted puede decir con autoridad en el Señor, diablo, no es mi obediencia, es su obediencia, la obediencia de Jesucristo la que me da su gracia y su justicia. No es mi justicia, es su justicia la que me hace justo. Entonces usted verá la mano de Dios moviéndose a su favor. Cuando usted viva de esa manera, se dará cuenta que será libre de muchas acusaciones del enemigo sobre su vida. Porque lo que el enemigo hace es que nosotros nos esforcemos por alcanzar la gracia y las misericordias de Dios, y que por nuestros propios medios logremos recibir sus bendiciones. Y cuando vivamos de esa manera, habrá momentos donde nos sentiremos dignos de recibir, y habrá momentos donde nos sentiremos indignos de recibir. Es por eso que muchas veces no recibimos. Es por eso que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Por querer pretender alcanzar la gracia y la justicia de Dios en nuestras vidas por nuestros propios actos, esfuerzos o sacrificios. Y no estamos diciendo que no debemos vivir correctamente. No.
Lo que estamos diciendo es que no nos esforcemos por nuestros propios medios o esfuerzos por alcanzar algo que ya Jesucristo lo alcanzó por nosotros. Porque por su muerte, Él nos ha acercado al Padre, y el Padre nos ha hecho coherederos en su reino. ¡Aleluya! La razón por la que muchos creyentes no reciben las bendiciones de Dios en sus vidas no es por el pecado o la inmoralidad que en ellos hay, sino porque muchas veces tratan de alcanzar las bendiciones por sus propias obras. Ya Jesucristo hizo el trabajo por nosotros. Su sangre, su muerte, su obra fue terminada en el Calvario. Ahora nosotros alcanzamos sus bendiciones, no por lo bueno que seamos, sino por su obediencia. Alabado sea Dios. Y no estamos diciendo que no debemos ser hombres o mujeres de bien. Estamos diciendo que no procuremos alcanzar nuestras bendiciones basados en nuestras actitudes. Porque si procuramos hacerlo de esa manera, haremos anular, por así decirlo, la obediencia de Jesucristo. Porque estaremos diciéndole a Dios: bendíceme por ser bueno, bendíceme por ser obediente, bendíceme por actuar correctamente. Cuando ya Dios, el Padre, promete bendecirnos por medio de Jesucristo y por medio de su muerte, no por nuestra obediencia, sino por su obediencia, la obediencia de Jesucristo. Porque nosotros podemos estar en obediencia un día y al siguiente no. Podemos ser obedientes un mes y al siguiente no. Podemos obedecer un año y al siguiente no. Pero su obediencia, la obediencia de Jesucristo, es eterna. ¡Aleluya! Amigo, es su obediencia la que bendice su vida hoy en día. Es su obediencia la que le da abundante gracia, misericordia y justicia. La obediencia de Jesucristo. Usted y yo fallamos. Debemos reconocer. Pero Él es fiel. Usted y yo no somos perfectos, pero la santidad de Dios es perfecta. Usted y yo podemos fracasar, pero Él es eterno, santo y fiel. Alábelo por su obediencia, alábelo por su misericordia, alábelo por su verdad, por su justicia y por su gracia. Amigos, debemos vivir cada día recibiendo la abundancia de su gracia en nuestras vidas. Cada vez que el enemigo señale algún error o falta en su vida, usted diga: soy justo por fe. Su obediencia es mi justicia. Mi justicia por medio de Jesucristo es irreversible. Cuando usted viva y declare esa promesa de Dios sobre su vida, muchas ataduras en su vida le soltarán. Muchos errores, fracasos, malos deseos y pecados serán corregidos. Entonces, usted gozará y disfrutará del sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús nos trae muchas bendiciones, el regalo de la justicia y de la salvación, y muchos otros beneficios que por nosotros mismos nunca lograremos. Pero gloria a Dios, que por la obediencia de Jesucristo somos santos, justos, dignos y herederos del reino de los cielos. El hombre por sí solo no se puede salvar, ni mucho menos salvar a otro hombre. Pero el derramamiento de su sangre en aquella cruz pagó el precio. Sí, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Cada culpa y castigo que merecíamos, Él lo cargó en su santo cuerpo y fue molido por nuestros pecados. La Biblia dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todos nuestros pecados fueron y son cubiertos por medio de su muerte. Su sangre nos da el perdón y nos hace libres. El sacrificio que Jesús hizo fue perfecto y completo para la redención de nuestros pecados. Eso quiere decir que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, sus pecados le son perdonados hoy y para siempre. ¡Aleluya!
ya no hay culpa, ya no hay castigo, ya no hay condenación, ya no hay maldición. Hoy en día hay muchos creyentes que ya han recibido a Jesucristo en sus corazones, pero que aún andan cargando con culpas. Ellos llevan aún la carga por un pecado o pecados del pasado y creen que Dios aún no les ha perdonado. Ellos creen que ese pecado no ha sido perdonado, que aún necesitan el perdón por ese pecado o por los pecados que cometieron. ¿Es correcto ese sentimiento? Desde luego que no. La muerte de Jesús anula todo pecado para siempre. Eso quiere decir que si usted acepta a Jesús en su corazón, sus pecados le son perdonados hoy y para siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. El creyente es libre para siempre. Ya no existe culpa o condena. La Biblia dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no existe culpa ni condena para los que están en Cristo Jesús. El pecado se alejó de ellos y fueron trasladados de muerte a vida. Aleluya. Si a usted el enemigo le recuerda todo lo malo que fue su vida o las cosas malas que hizo en el pasado, usted con autoridad de Cristo puede tomar su posición de hijo y decir: fui comprado con precio, valgo la sangre de Cristo, su sangre me califica. Usted no debe andar por la vida recordando todo lo malo que fue o todo lo malo que hizo. No, usted debe andar por la vida lleno de la libertad con la que Cristo le hizo libre. La Biblia dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Aleluya. Cristo nos hizo libres. Andemos pues bajo esa libertad y no bajo el yugo de esclavitud. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todo su pecado o pecados ya fueron clavados hace más de 2000 años en una cruz. Ya hubo alguien que tomó su lugar, mi lugar, sacrificó su vida para darnos vida y vida en abundancia. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. La ira santa de Dios recayó sobre su Hijo. Cada latigazo, la corona de espinas, los clavos en sus manos y pies representan ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros. Toda la condena por el pecado y el precio del mismo ya fueron pagados en aquella cruz. Jesús dio su vida por nosotros. Aleluya. Somos libres. No hemos sido comprados con oro, plata o dinero. Hemos sido comprados con sangre, y no cualquier sangre. La Biblia nos enseña que en el antiguo Israel, la redención por el pecado se hacía mediante el sacrificio de un cordero, ya sea una oveja o un ciervo, y que la sangre de ese sacrificio llegaba ante Dios, y todas las faltas o pecados de toda una nación eran perdonados por medio de la sangre de un animal. Eso era bueno, pero no era eterno, ya que cada cierto tiempo los israelitas debían de ofrecer el sacrificio de un animal para expiación de sus pecados. Pero ahora, el hombre ya no ofreció el sacrificio, fue Dios. Él mismo ofreció la ofrenda de expiación por el pecado, y ese sacrificio es eterno, no es temporal, no es de un animal, es del Hijo de Dios. Aleluya. Fuimos comprados por precio, no por una oveja o un carnero, sino por la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre nos redime del mal, desde hoy y para siempre. Esa sangre nos califica. La Biblia dice, porque Dios nos compró a gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ese sacrificio es santo, perfecto y eterno. La sangre de los animales podía perdonar,
pero solo era por un tiempo definido. En cambio, la sangre del Hijo de Dios puede perdonar los pecados eternamente. Ese sacrificio y esa sangre tiene un precio, no un valor económico, porque la sangre de Jesús tiene un precio incalculable. Ni el más millonario de todos los tiempos puede pagar ese valor. Hoy en día hay muchas personas que dicen, no valgo nada. Amigo, usted vale la sangre de Cristo. Hay alguien que tomó su lugar y pagó el precio por sus culpas, castigos, condenas, pecados y maldiciones, y los clavó en una cruz. La muerte espiritual y física vino por un hombre, Adán. Asimismo, la vida, la restauración, la liberación, la salvación vino por un hombre, Jesús hecho hombre. La maldición por causa de Adán es grande, pero la bendición por medio de Jesucristo es aún mayor. Aleluya. La Biblia dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Alabado sea Dios, porque nos dio a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar. Toda la ira santa de Dios recayó sobre Jesús. Todos nuestros pecados, castigos, culpas, errores, condenas y maldiciones fueron sobre el cuerpo de Jesús, para que nosotros no fuéramos castigados y no tuviéramos más culpas y condenas. Y por sus llagas somos sanos, somos libres, somos justos, somos santos, somos redimidos, somos benditos. Ahora, delante de Dios somos aceptos, ya no somos bastardos, ahora somos hijos, somos amados, redimidos, favorecidos. Nuestra deuda ya fue pagada. Jesús tomó nuestro lugar y llevó nuestra culpa y condena en la cruz. Nos ha hecho libres de todas las fuerzas de la oscuridad y ahora somos justos por su muerte y obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Fuimos comprados por precio. Nuestra deuda ya fue pagada, ya está cancelada. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Dejemos todo lo malo atrás y veamos a Jesús. Veamos su muerte, veamos su sacrificio, su obediencia, su sangre, su dolor, los latigazos y todo lo que Él sufrió por amor a nosotros. Seamos libres, porque Él nos ha hecho libres. No se supone que vivamos bajo el yugo de cualquier esclavitud, si a todo lo malo fue cubierto por la sangre de Jesús. Y por último, Jesús dijo, consumado es. La deuda está pagada. Ya todo fue pagado. Y el Padre nos dice, bienvenidos a casa. Aleluya. Glorifiquen a Dios.